Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche de este jueves 18 de febrero. Les agradecemos que se informen con Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerden que también pueden seguirnos y tener información adicional por nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, cuyas direcciones aparecen ahora en la pantalla. Tenemos mucha información nacional e internacional, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. En el último día para presentar mociones al proyecto de ley de empleo público, los legisladores sugirieron cambios en cuanto al salario global, el plazo de relación laboral y el resguardo de la autonomía de las universidades. Diputado del Partido Liberación Nacional, David Gurzón, expuso a su jefe de fracción que renunciará a su inmunidad para que se le investigue por dos acusaciones que mantienen a Fiscalía General de la República. Al día de hoy, la morgue judicial tiene 84 cuerpos sin reclamar, de ellos 8 son del 2019 y 67 del 2020. Además, casi en un año de pandemia han realizado 61 autopsias de personas positivas con COVID-19. La NASA confirmó este jueves que Perseverance se posó en la superficie de Marte tras superar la peligrosa fase de descenso sobre el planeta rojo. Uno de los proyectos claves dentro de la negociación con el Fondo Monetario Internacional es el de renta global. Para conocer mejor esta propuesta, voy a conversar ahora con el director de tributación directa, don Carlos Vargas Durán. Buenas noches, don Carlos, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, don Ernesto, encantado de saludarlo y a todos los que por este medio nos están observando. Don Carlos, ¿cuáles son los principales cambios que propone Renta Global, el proyecto de Renta Global, respecto del panorama actual? Muy bien, don Ernesto. Principalmente lo que busca es unificar los ingresos provenientes de actividades lucrativas en forma independiente que realizan las personas con los ingresos que se obtienen por rentas del trabajo dependiente asalariado. De manera que si alguna persona pues cuenta con dos fuentes diferentes de ingresos, sumariza los ingresos provenientes de esas fuentes, le aplica las deducciones que establece la ley y sobre la base de una única escala de tarifas paga el impuesto. Hoy en día, ¿qué es lo que ocurre? Esa misma persona pues paga el impuesto de renta por la actividad lucrativa con una escala de tarifas diferente y el impuesto al salario pues lo paga con otra escala de tarifas diferenciada, de manera que el tratamiento no es equidistante, no es igualitario y lo trata separadamente. Por otra parte, en el caso de las rentas del capital, pues se mantiene el tratamiento cedular, de manera que si alguna de estas personas tiene algún título, un certificado de depósito o alguna inversión en intereses o en acciones, pues no se suma a la renta global, sino que se mantiene separadamente, de manera que la persona puede pagar o se le estaría reteniendo el 15% tal y como ocurre hoy en día. Pongamos un ejemplo de un asalariado profesional que tiene una relación de dependencia, pero que además hace trabajos por fuera de esa relación de dependencia. ¿Cómo lo afectaría a esa persona? Bueno, en el caso de la actividad que realiza hoy de manera independiente, pues tiene un beneficio importante, ¿verdad? El mínimo exento que las personas físicas con actividad lucrativa tienen una vez deducidos los gastos es de 3.700.000 colones. Con la propuesta, pues al unificarse la escala de tarifas y establecerse un mínimo vital solo para la persona como un todo y una sola escala, pues esta persona pues, pasaría a gozar de una deducción que podría ser de hasta 8.200.000 colones. En el caso de esta persona que usted me plantea, don Ernesto, pues lo que va a hacer es
liquidar sus gastos de la actividad lucrativa, eso le va a dar un neto, los sumariza a los ingresos que tiene por su actividad como asalariado. Una vez que tiene esa suma total, pues le deduce el mínimo vital, que es de 8.200.000 colones anuales. Le deduce si tiene pareja, conviviente o cónyuge, le puede deducir hasta 250.000 colones por el cónyuge, y adicionalmente por cada hijo le puede deducir anualmente 150.000 colones y 100.000 colones adicionales por gastos de material escolar. Una vez que ha hecho estas deducciones, le va a dar una base imponible, llamamos nosotros, es decir, una base sobre la cual se va a calcular el impuesto, y sobre eso va a aplicar la nueva escala de tarifas, que estaría en un rango entre el 10 y el 27.5% del impuesto, dependiendo del ingreso, sobre tramos diferenciados, ¿verdad?, sobre excesos, de manera que se garantice la máxima progresividad que el impuesto sobre la renta busca. ¿Qué pasa con las pymes y con las rentas de alquileres? En el caso de pymes, la propuesta se ubica o lo que busca es convertir a la persona física en el centro del sistema, de manera que de momento lo que la propuesta contiene es una regulación del impuesto de renta de la persona física. Si se trata de una pyme estructurada como una sociedad, ¿verdad? En ese caso, pues estaría pagando y estaría sujeta a las mismas reglas de la legislación vigente, que se mantendrían evidentemente vigentes. No hay cambio con relación a las pymes mantendrían inalterada su situación, de manera que si tiene 108 millones de ingresos, menos de 109 millones, perdón, de ingresos, pues estaría pagando sobre la escala de pymes que existen hoy en día. ¿Y con alquileres? En el caso de alquileres, pues aquí hay que diferenciar entre los alquileres que son actividad lucrativa, ¿verdad? Aquellos alquileres para los cuales yo tengo dispuesta toda una estructura o tengo contratada gente para que me ayude en la gestión de ese alquiler, en cuyo caso podrá deducir los gastos asociados y pagar conforme a la actividad lucrativa. De aquellas situaciones donde pues yo simplemente tengo una renta pasiva, tengo un alquiler y solo recibo esos ingresos por alquiler, y en este caso pues se mantendría igual como ocurre hoy en día, que está grabado con una tarifa del 15%, una vez que deduzca el 15% que le concede la ley. Eso no tiene cambios. ¿Cuánto esperan recaudar con este proyecto de renta global? Renta Global tiene una expectativa de recaudación en 3 años del punto 43 del PIB. Esto en dinero, en nominal, ¿cuánto dinero es? Si calculamos que el PIB puede rondar los 330.000 millones de colones, estamos hablando de que puede andar en unos 120.000 millones de colones. 20.000 millones de colones. 120.000 millones de colones. La pregunta de fondo de todo esto es, ¿quién va a poner esos 120.000 millones de colones? ¿De qué bolsillo salen? ¿Hay un estudio por sector o por sector social? Sí, señor. Las cuantificaciones del ministerio, pues lo que indican es que en realidad, bueno, lo que está produciéndose o lo que se está proponiendo es un cambio en la forma o en la estructura en que se cobra el impuesto, de manera que sea más justo, más equitativo, de manera tal que el impuesto se enfoque en las personas de mayor ingreso. Con la propuesta, el 70%, un poco más del 70% de la población económicamente activa, pues estaría exenta o fuera de pagar el impuesto, no tendría que pagar impuestos sobre la renta. Una vez que se tienen ingresos superiores a los 8.200.000 colones anuales, pues se empezaría con una escala del 10%, por tramos que van del 10, del 15, del 20, del 25 hasta el 27,5%,
donde lo que se procura es concentrar precisamente la mayor parte de la recaudación en el último decil, o sea, el último nivel de ingreso de la población que tiene mayor ingreso en el país. Muchísimas gracias, don Carlos Vargas, director de Tributación Directa. Es un tema complicado, el tema de impuestos, que además le mete mucha presión a la gente. Gracias por explicarnos un poco a la propuesta. Con mucho gusto. Buenas noches, don Ernesto. Muy amable. Cambiamos de tema en el último día para presentar mociones. El proyecto de ley de empleo público continúa cambiando de forma. Los diputados sugirieron hoy cambios de concepto sobre el salario global, el plazo de la relación laboral y el resguardo de las autonomías de las universidades públicas. Pese a la manifestación que se realizó por parte de las universidades en contra del proyecto de ley de empleo público en las afueras del Congreso esta mañana, los diputados decidieron avanzar con el texto, por lo que tuvieron tiempo hasta las 6 de la tarde para presentar todas las mociones de fondo a este proyecto de ley. Parte de las sugerencias que hicieron los legisladores se relacionan con el salario global, las convenciones colectivas, la rectoría de esa materia y el plazo de relación laboral entre los funcionarios y el Estado. Nosotros como diputados de la República estamos construyendo un texto en donde podamos, bajo la sombrilla del artículo 191 constitucional, que todas las empresas e instituciones del sector público estén cubiertos bajo una ley marco de empleo público, y la rectoría que quede establecida una vez convertido ese proyecto en ley de la República debe coordinar las columnas de salario global con cada una de las instituciones, respetando las autonomías de las mismas. Nosotros hemos estado trabajando desde hace varias semanas muy cerca con los rectores para discutir cómo, manteniendo toda la institucionalidad pública bajo los principios de la ley de empleo público, se garantizan condiciones y tratos diferenciados que respeten la autonomía de cada una de estas instituciones, entre eso las universidades. Yo creo que tenemos alrededor de 11 mociones que hemos trabajado en conjunto con ellos, que estamos presentando. Seguiremos insistentes y creemos de que debe ser el traslado de inmediato voluntario de todos los funcionarios públicos. En cuanto a la rectoría, nosotros creemos de que no debe estar la rectoría en las manos políticas, aunque hay un voto de la Sala Constitucional que dice que debe permanecer en el Poder Ejecutivo. En este caso sería Mideplan el más indicado y no el Ministerio de la Presidencia como está actualmente. Podríamos verlo bien si Mideplan pasa a ser un rector político que dicte las pautas políticas sobre el tema de empleo público, pero fortaleciendo, dándole autonomía al servicio civil para que sea el rector técnico. Vamos a presentar una única moción que creemos que va a venir a enriquecer el proyecto en el sentido de fijarle un plazo hasta de 50 años a la relación laboral entre el Estado y los servidores públicos. Ahora estas mociones se discutirán en la Comisión de Gobierno y Administración que analiza el proyecto para dictaminarlo y posteriormente enviarlo al plenario legislativo para su discusión en primer y segundo debate. El legislador por el Partido Liberación Nacional, David Gurzón, le prometió a su jefe de fracción renunciar al fuero de inmunidad parlamentaria y permitir así la investigación judicial sobre un supuesto ofrecimiento suyo de dádivas a cambio de votos durante las pasadas elecciones del 2018. Al regresar de la pausa, le traemos esta historia. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. En nuestro próximo capítulo de Bunshiro... Aquí Bunshiro, el consejo.
ha decidido restaurarte los beneficios anteriores y te nombra inspector rural. ¿Sabías que a Fuku la llevaron como concubina del señor, verdad? Estoy segura que los Koyanagi recibirán muchos beneficios por eso. Lo único que me contuvo, ¿sabe, Bunshiro? Fue su recuerdo. Bunshiro, los sábados a las 5 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en nuestra serie, La Loca Margarita. Ya conocemos el final de mi historia. Ahora conozcamos el triste final de la historia de la Loca Margarita. Está muy caliente, Margarita. El gobierno es importante para develar la revolución. Pero la revolución es importante para derrocar al gobierno. Una serie de parte de la historia de Colombia. Los sábados 7:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Únete a esta interesante serie que habla sobre la artesanía en distintos lugares. Es el cartón que se vuelve poesía. El fuego que se une en aceleradas exhalaciones. El barro que guarda la experiencia añeja de los dedos curtidos. Son tus raíces, un presente que se niega a desaparecer. Una producción internacional que te adentrará al alma de los pueblos que viven a través de sus creaciones. Manos a la obra, de la memoria al corazón. Próximamente, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a las 7:18 de la noche vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense. Para hoy, el precio del dólar en la compra, 607 colones con 99 centavos. El precio del dólar en la venta, 615 colones con 34 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y en el 2020, el Instituto Mixto de Ayuda Social tuvo que atender a 26.000 familias más que el año anterior debido a los efectos económicos de la pandemia. En total, pudieron recibir ayuda 365.000 familias y aún hay una gran cantidad de ciudadanos que se mantienen en lista de espera por esa ayuda. Nuestra compañera Ana Marta Arce nos trae el detalle de esta información. Buenas noches, Ana Marta. Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. El IMAS tuvo que atender 26.000 familias más en el 2020, producto de la pandemia, y hoy hay miles de familias también en espera de un apoyo económico. El año pasado se atendieron 365.000 familias que recibieron ayuda. El IMAS lo cataloga como algo histórico y en comparación con el 2019, el IMAS tuvo que invertir 68.000 millones de colones más para poder lograr atender el incremento de personas debido a la situación que vive el país. Veamos la siguiente información que hemos preparado. Ella es Rebeca Oporta, tiene 28 años de edad y es madre soltera. Esta mujer es vecina de Tibás, tiene un hijo y paga alquiler. Sin embargo, hace un mes quedó desempleada producto de la situación que enfrenta el país por la pandemia. Y aunque en este momento se las ingenia vendiendo comida en la calle, el ingreso no alcanza ni para la alimentación de ambos. Es por eso que asistió a Limas a solicitar ayuda. Así como Rebeca, miles de personas se acercan cada día a Limas a solicitar apoyo económico. La primera vez sí vengo a ver, ¿verdad? Sí, puedo ser beneficiaria en alguna ayuda económica. ¿Cuál es su situación específicamente? Mi situación es de desempleo. Tengo un mes de estar sin trabajo y a ver si me ayudan económicamente, ¿verdad?
la ayuda que yo vengo a solicitar, ¿verdad? Es para una señora que yo cuido. Tengo más de 8 años de cuidarla. Ahorita no tengo ni siquiera seguro yo, para nada. Y más que todo vengo a solicitarle la ayuda para ella, para ver si yo la sigo viendo. Ahorita está en el hospital y no tengo medios cómo verla. Y es que en el 2020 el IMAS atendió 26.000 personas más que en el 2019 debido al impacto de la pandemia. En total recibieron ayuda 365.000 familias y se invirtió 269.000 millones de colones. Un importante porcentaje se otorgó particularmente por la crisis ocasionada por la COVID-19, lo que representó transferencias de recursos económicos por 66.000 millones de colones para 140.702 familias. Asimismo, la inversión en Puente al Desarrollo incluye a 38.324, de las cuales 19.840 son de nuevo ingreso. En el caso de Avancemos, se atendieron 184.810 estudiantes de secundaria con un monto total de 66.000 millones de colones. Y en Cuidado y Desarrollo Infantil se atendió a 25.568 personas menores de edad con una asignación de 33.000 millones de colones. El Instituto Mixto de Ayuda Social logró alcanzar una cifra histórica de 365.000 familias atendidas con sus distintos programas a lo largo del año. Hablamos de una inversión de 269.000 millones que desde enero a diciembre pudieron garantizar protección social a nuestras familias. Desde inicios de la pandemia tuvimos que adaptarnos, echando mano de herramientas virtuales para mantener la continuidad de la atención. El IMAS invirtió 68.000 millones de colones más que el año 2019. La mayor cantidad de población beneficiada en ese año fue con el programa Avancemos, mientras que en el 2020 fue la atención de familias. Don Ernesto y amigos televidentes, nada más para finalizar, según nos indicaban acá en el IMAS, prácticamente el programa más solicitado en los últimos años había sido Avancemos, que es dedicado específicamente a estudiantes. Sin embargo, debido a la situación económica que generó la pandemia, en este momento el programa más solicitado es directamente la atención a familias en necesidad con pobreza o pobreza extrema. Esta es la información que tenemos de momento. Vuelvo con usted al estudio principal, donde tiene más noticias. Buenas noches. Buenas noches, gracias por esta información a nuestra compañera Ana Marta Arce. Cambiamos dentro del ámbito nacional. El diputado del Partido Liberación Nacional, David Gurzón, aseguró hoy a su jefe de fracción que va a renunciar a su inmunidad parlamentaria para que se le pueda investigar por 2 denuncias en su contra que tiene la Fiscalía General de la República por supuestamente el ofrecimiento de dádivas a cambio de votos a su favor en las elecciones del 2018. El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón, anunció que su compañero de bancada, David Gurzón, renunciará a su inmunidad. Esto para afrontar un proceso judicial por presuntos delitos contra la libre determinación del votante. Es decir, por haber pagado dádivas a quienes votaran por él en las elecciones del 2018. El anuncio se dio cuando en una reunión de jefes de fracción, el presidente del Congreso entró a ver la posible instalación de una comisión especial que investigara el levantamiento del fuero especial de Gurzón. Bueno, él conversó conmigo el día martes y después de habernos reunido en reunión de fracción el lunes, se le dio un espacio para que él explicara su posición. Y después de valorar con su familia y con sus asesores legales y estar él seguro de su inocencia, él me manifestó verbalmente que va a renunciar a su inmunidad para ir al proceso legal que le corresponde en su defensa, y creemos que es la vía correcta. Sí, efectivamente, el diputado, tal como lo manifestó el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, el diputado Gurzón Cerdas nos ha manifestado su voluntad de renunciar al fuero especial para someterse al proceso que tienen los tribunales establecidos en su contra.
En la acusación se solicitó levantar la inmunidad al congresista para que enfrente este proceso judicial. La petición ha estado un mes en el Congreso. Esto sin que los diputados hayan resuelto lo que el reglamento les obliga: abrir una comisión de 3 congresistas para que analice la petición y recomiende al plenario tomar una decisión. Una novedosa estrategia para atraer nuevos turistas se discute en el Congreso. Los diputados analizan un proyecto para atraer a los llamados trabajadores nómadas de otros países, quienes podrían pasar temporadas en Costa Rica mientras hacen teletrabajo. Con esta iniciativa, los diputados apuestan por atraer a estos nómadas digitales que vendrían a trabajar desde aquí y por más de 3 meses para generar ingresos al país. Estos nómadas trabajadores tecnológicos tendrían beneficios como exención de impuestos sobre las utilidades y remesas al exterior, así como la exoneración del pago de impuestos en la importación de equipo de cómputo. Costa Rica quiere convertirse en un país para los teletrabajadores del mundo, sobre todo apuntando a mercados como el estadounidense, canadiense y europeo. Así lo confirma la iniciativa que llegará al plenario legislativo, conocida como Nómadas Digitales. Esta iniciativa tiene como objetivo promover la atracción de trabajadores y prestadores de servicio que se llevan a cabo de forma remota para fomentar la visitación de larga distancia en el país y con esto elevar el gasto de recursos extranjeros en Costa Rica. Que todos esos teletrabajadores se vengan con sus parejas o con sus familias a convivir en Costa Rica por 6 meses, 8 meses y hasta 1 año, y que tengan la seguridad de que aquí les vamos a otorgar su visa, que van a tener visa múltiple, que van a poder tener aquí algunas condiciones básicas como el permiso para que su licencia de conducir se aplique, para que puedan abrir cuentas de ahorros y también para que tengan la seguridad de que no se les va a establecer una doble imposición, de manera que ellos ya están pagando impuestos de la renta en Estados Unidos o en su país de origen y no se le cobre doble en Costa Rica. El diputado proponente de este proyecto asegura que con esto se estará beneficiando a muchos costarricenses, sobre todo de zonas turísticas. A consumir, a comprar aquí bienes y servicios, a alquilar hoteles, a alquilar casas, a alquilar carro, a gastar en sodas, en restaurantes, en supermercados, a contratar desde un salón de belleza hasta un dentista que necesiten ellos o sus familiares, a gastar en Costa Rica y a dejarnos esa riqueza como turista de larga estadía, porque eso son en el fondo. Los extranjeros que estén interesados en ser parte de esta iniciativa deberán ganar un sueldo mínimo de $3,000. Si viniesen con su pareja o familia, el monto deberá ser de por lo menos $5,000. Vamos ahora a una nota que muestra la potencia de 3 mujeres costarricenses que se destacan en las ligas más competitivas del mundo de la ciencia y la tecnología. Una de ellas es viróloga e investiga sobre la pandemia de la COVID-19. Otra estudia las complejidades del planeta Tierra desde la NASA. Y la tercera crea los materiales para construir unas novedosas celdas para paneles solares en Holanda. A raíz de la reciente celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Costa Rica Noticias habló con estas extraordinarias mujeres quienes hoy forman parte de un conglomerado de élite en las llamadas carreras STEM, un terreno tradicionalmente dominado por hombres. La periodista Julieta Cambronero nos presenta esta información. Hola, buenas noches, don Ernesto. Así es, menos del 30% de los investigadores en el mundo son científicas mujeres. Es decir, además la matrícula en estas carreras llamadas STEM, las ciencias, matemáticas, ingeniería, es muy baja. Es decir, las mujeres no logran incursionar tanto en estas carreras como los hombres. Pero veamos la siguiente información especial que hemos preparado.
Se trata de la microbióloga y viróloga Eugenia Corrales Aguilar, la ingeniera Sandra Kaufman y la física Mónica Morales Macís, 3 mujeres costarricenses que actualmente son una referencia mundial en campos mayoritariamente dominados por los hombres, como son el científico y el tecnológico. Corrales es especialista en virus, obtuvo un doctorado en Alemania y un postdoctorado en España, ambos con honores. Actualmente es profesora de posgrado en la Facultad de Microbiología en la Universidad de Costa Rica, UCR. La viróloga se ha convertido en nuestro país en una de las voces de mayor credibilidad y de conocimiento del virus SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19. Corrales en la actualidad estudia e informa sobre el coronavirus, apoya en la pandemia como consejera científica y trabaja en los proyectos propios de investigación sobre COVID-19 en la UCR. Lo mejor, bueno, a mí me apasionan mucho los virus y ahora en la pandemia me ha tocado mucho por ser viróloga, pero realmente a mí lo que más me llena desde el punto de vista profesional y personal es cuando uno toma a un estudiante o a una estudiante y ese estudiante uno lo ve desarrollarse desde la persona que llegó a tratar de trabajar con uno a desarrollar ese pensamiento crítico que se necesita tanto con el método científico. Por su parte, Mónica Morales Macís tiene un doctorado en física en Holanda, es profesora universitaria en la ciudad de Twente, en ese país, y tiene a cargo su propio grupo de investigación en un laboratorio donde se elaboran los materiales para la creación de celdas solares que componen los paneles solares. Es decir, es una física que hace ciencias materiales, que combina la física con la química para hacer materiales nuevos. Uno como científico ve las estrellas y se puede pensar de qué están hechas, por qué están ahí, no sé, se están moviendo, hay otros planetas o no sé, hay agua o hay otros elementos químicos. Yo creo que es como pensar un poco más allá de lo que vemos. Sandra Kaufman es otra de las costarricenses que comparte ese podio de mujeres destacadas desde hace bastante rato. Ella es física e ingeniera eléctrica y actualmente es la directora de la División de Ciencias de la Tierra de la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio, NASA. En febrero de este 2021 cumplió 30 años para trabajar para la agencia. La ingeniería, la ciencia nos ayudan a ver más allá de nuestras narices, nos ayuda a ver cómo es que este mundo funciona, nos ayuda a desarrollar una vida mejor para todos. El pasado 11 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, promulgado por las Naciones Unidas, ONU, que busca promover el acceso y la igualdad de género en las mujeres que deseen estudiar una de las carreras STEM, siglas en inglés, es decir, en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aunque estas 3 científicas coinciden en que actualmente las mujeres y los hombres tienen las mismas posibilidades a la hora de ingresar a una carrera universitaria de estas, sí creen que debe existir mayor visibilización de las féminas en dichas áreas y labores. Lo anterior principalmente para que exista un efecto multiplicador en las niñas. Yo empecé en el proyecto donde yo empecé a trabajar en la NASA, yo era la única mujer. Hoy día pues hay muchas más mujeres, pero ha sido porque hemos tratado de ser más visibles, de enseñarle, ir a las escuelas, ir a demostrarle a esas niñitas que sí hay mujeres científicas, que sí hay mujeres ingenieras, que sí hay mujeres astronautas. Ejemplos y la fama que tienen las ciencias también. Si uno le pregunta a los niños en las escuelas si les gusta la matemática, creen que es lo más difícil. Y entonces crecen pensando que es lo más difícil. Y entonces cuando les toca, le dicen es difícil. Y entonces ya como que lo piensan así. En vez de pensar que es igual que otras carreras o que otras materias, ya viene como la idea ahí atrás de que es muy difícil. Y bueno, yo creo que eso es como cultural. Sin embargo, para la viróloga Eugenia Corrales, a la hora de obtener puestos de jefaturas o direcciones en estas carreras, los roles de las mujeres terminan impidiendo que asuman esas posiciones. Estos puestos ya más elevados y con más dedicación, pues requieren mayor tiempo y sacrificio desde el punto de vista de la vida personal. Y entonces la mujer entra en una decisión muy dura de obtengo esta posición alta y me esfuerzo mucho y le quito tiempo que puedo dedicarle a mi familia, por ejemplo. Y entonces creo que ahí es donde hace falta en estos momentos dedicar y hacer cambios en políticas y en apoyo.
En la actualidad, menos del 30% de las investigadoras en todo el mundo son mujeres. Además, la matrícula de estudiantes féminas es particularmente baja en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones, con un 3%, ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, con un 5%, ingeniería, manufactura y construcción, con un 8%. Bien, esta información ya la pueden volver a observar y escuchar en nuestra página web costarricamedios.cr. Ya está colgada para que puedan volverla a visualizar y enterarse bien de lo que hacen estas mujeres en detalle, entre otras muchísimas más. Esta es la información, don Ernesto. Buenas noches. Muchas gracias a nuestra compañera Julieta Cambronero. Vamos ahora a una pausa, pero al volver le vamos a presentar una mirada a un sitio poco usual, la morgue judicial. Hasta hoy en el organismo de investigación judicial se encuentran 84 cadáveres sin reclamar. Algunos están allí desde el 2019. Ya volvemos con esta información. ¿Este verano va a salir con su familia? Siga protegiéndose, use su mascarilla, mantenga su distancia, limpie las superficies, lávese sus manos frecuentemente. Prefiera aquellos sitios que cumplan las condiciones sanitarias. No olvide llevar jabón para lavarse las manos, solución alcohólica y toallas de papel. Es su responsabilidad cuidarse y proteger a los que ama. Por una familia segura. Caja Costarricense de Seguro Social. Series que nos muestran las condiciones y recursos que impactan la biodiversidad. Biosfera, una rubia mexicana. Guadiamar, este jueves a las 10 de la noche y domingo a las 10 de la mañana, solo en 13, Costa Rica Televisión. Una serie de corte ambiental que analiza las causas profundas que afectan nuestro entorno. Código Verde. En cada programa no solo aprenderemos sobre los problemas que afectan nuestro medio ambiente, también tomaremos posición al respecto. Los domingos al mediodía, solo en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica Noticias Regional le trae información generada desde cada uno de los 82 cantones del país. Nuestra red colaborativa de medios regionales nos presenta la realidad que se vive en cada comunidad. Le invitamos a conocer los retos y las iniciativas de las distintas regiones de Costa Rica en este programa informativo. Martes y viernes, después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus y soluciones del 13. Los demás días a la 1:30 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Como le adelantábamos antes de ir a la pausa, 84 cadáveres permanecen abandonados en la morgue judicial sin que nadie los reclame. Algunos de ellos están incluso ahí desde el año 2019. Al no ser reclamados, el Poder Judicial realiza al menos 3 entierros colectivos al año. Nuestro compañero Andrés Ortiz se encuentra ahora y nos trae el detalle de esta información. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Así es, tal y como usted lo indica, es el trabajo que realiza Medicatura Forense del Poder Judicial en estos procesos de autopsias que ellos efectúan. Dan un periodo de tiempo y publican en medios de comunicación masivos para decirle a las personas si conocen a algunos de estos cadáveres, si son familiares o amigos, y si no son reclamados en un plazo de 3 meses, entonces ellos deben de realizar un tipo de entierro. Veamos. La sección de patología forense, donde está la morgue judicial, se ubica en el complejo en San Joaquín de Flores, en Heredia.
Allí la morgue realiza al menos 14 autopsias simultáneas de personas que fallecieron por hechos violentos como homicidios, suicidios o también por accidentes de tránsito, mala praxis y en algunos casos por muerte súbita. Sin embargo, también hay un elemento importante que debe de hacerle frente la morgue judicial. Se trata de los cuerpos que no son reclamados. El año 2019 quedan aún 8 cuerpos sin reclamar, del 2020 67 y del 2021 9. Es decir, a inicios de febrero quedaban 84 cuerpos que no han sido reclamados por familiares o amigos. De acuerdo con Jorge Aguilar Pérez, jefe de la sección de patología forense del OIJ, existe una normativa que al pasar un tiempo realizan la publicación en medios de comunicación masivos y si al pasar 3 meses después de la publicación no son reclamados, realizan entonces el entierro en el cementerio Calvo, cuyo costo es de al menos 110.000 colones por cada uno. Al año entierran en promedio 80 personas. Contactamos a las unidades del OIJ que llevan los casos para ver si ellos conocen algún familiar o tienen alguna información adicional. Se solicita ADN, un informe para ver si no hay familiares en espera de un resultado de ADN para identificar un resto. Tratamos de asegurarnos por todos los medios de que no haya un familiar en espera de algún resultado para identificar ese cuerpo, por ejemplo, porque muchos son desconocidos. Entonces, si eso está en proceso, el cuerpo se queda en espera y no se entierra si no tenemos un resultado negativo de una posible identificación. Hace 4 años también se entregaban algunos cuerpos sin reclamar a las universidades. Sin embargo, esos centros de estudio dejaron de solicitarlos. La cantidad de autopsias por muerte accidental, como los accidentes de tránsito, disminuyeron entre el 2019 y 2020. Por ejemplo, en 2019 se realizaron 809 autopsias por accidentes de tránsito, mientras que para el año 2020 se efectuaron 591. A casi un año de presentarse el primer caso de COVID-19 en el país, Medicatura Forense realizó 61 autopsias de personas que fallecieron y que eran portadoras del virus. Sin embargo, son pocos los casos que se han atendido por supuestas mala praxis debido a esta enfermedad. A través de la normativa que existe, el año pasado se modificó y entonces eso nos permite que en este caso de pandemias o enfermedades infecciosas podemos hacer una autopsia parcial o una inspección forense y no necesariamente someternos al riesgo de hacer una autopsia completa para no arriesgar la salud de los trabajadores, ¿verdad? Y de los médicos que hacen el proceso de autopsia. La morgue judicial cuenta con 2 cámaras refrigeradoras con capacidad de 150 cuerpos cada una. Bien, y es que el jefe de patología del OIJ también nos decía que a raíz de la pandemia han tenido que reforzar todas las medidas de seguridad sanitaria con la que ellos realizan sus trabajos. Don Ernesto, esta es la información que tenemos desde San Joaquín de Flores. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Muchísimas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz. Información sombría, pero necesaria también. Nos vamos ahora a los deportes con un adelanto de lo que vamos a tener en unos minutos, 8:30 de la noche, con Deportivas del 13. Me acompaña David Goldberg. Buenas noches, David. Se presentó ya el protocolo para que el público vuelva a los estadios. Le hago la pregunta, ¿usted iría al estadio? ¿Llevaría a su mamá al estadio? Buenas noches, don Ernesto, y buenas noches a toda la audiencia de Canal 13, por supuesto. Es un tema complicado, ¿verdad? Porque personalmente yo le diría que no, sin ver el protocolo. Pero cuando empezamos a analizar un poquito las opciones que se están dando, podría haber algunos estadios que sean más beneficiosos para el regreso del público. De hecho, la UNAFUT le está dejando a los equipos la elección de regresar o no. Hay equipos que no van a abrir sus estadios porque les sale incluso más caro abrir el estadio, poner seguridad y demás para que entre, no sé, 100, 200 personas y les sale más caro eso a mantenerlo cerrado. En cambio, otros estadios como el de Alajuelense, donde ellos dicen que va a tratar de que progresivamente llegar al 50% de su capacidad, ese podría tener más problemas a la hora de salidas del estadio, de aglomeración de personas, que eso es lo que el protocolo intenta aclarar. Esto lo vamos a desarrollar, esta información, los protocolos, la idea, 8:30 de la noche, ahora, en unos minutos.
Sí, señor, 8:30 de la noche tendremos esta información sobre el protocolo, por supuesto, que es algo que a todos los aficionados del fútbol les interesa para empezar a ver sus opciones, ¿verdad? Si pueden regresar al estadio pronto, si mejor tienen algunas reservas, porque también hay que considerar cómo se ha comportado la afición costarricense en los últimos meses. Hace tan solo unas semanas lo veíamos entre el partido de Liga y Saprissa, ¿verdad? Que no tuvo un buen comportamiento. No ayudó para nada ese comportamiento, y si nos basamos en eso, pues no dan muchas ganas de ir al estadio aún. Pero por supuesto que el aficionado hace falta en cada uno de los estadios. Totalmente, y el fútbol y el estadio en el fútbol, el verse con la gente es un ritual completamente imperdible y necesario. Sí, sin duda. Una de las partes más atractivas del fútbol es eso, el estadio lleno, el audio del estadio, todas esas cosas dan muchísimas sensaciones y por supuesto es algo que le hace muchísima falta al fútbol, no solo de Costa Rica, ¿verdad?, sino al de muchos otros países del mundo que todavía no han podido abrirle a sus aficionados. 8:30, Deportivas del 13. Sí. Gracias. Nos vamos a un corte y al volver el vehículo Perseverance ya tocó la superficie de Marte. Así lo confirmó esta misma tarde la NASA. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular, construimos bienestar. El miedo será impregnado en la animación, música, arte y literatura en Cine en Cortos, este jueves a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Cuál es nuestro lugar en el universo? En tiempos de pandemia y crisis de salud mundial, la fragilidad de la vida de la especie humana quedó una vez más en evidencia. Con 4 de las más destacadas científicas astrónomas de América Latina, hablamos sobre el rol de la mujer en la ciencia. Fuerza Latina, los domingos a las 2 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. La cadena Señal U de Argentina nos trae un programa diferente, donde se analiza detrás de cámaras y con entrevistas, novelas, cuentos, obras de teatro y mucho más. Las palabras y las cosas. Todos los viernes a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Como le adelantábamos, una noticia realmente impresionante. Hace algunas horas, la NASA confirmó que el vehículo de exploración extraterrestre llamado Perseverance logró finalmente posarse exitosamente sobre la superficie de Marte tras superar la peligrosa fase de descenso sobre el planeta rojo. Éxito en el aterrizaje de Perseverance en Marte. La NASA confirmó el jueves que su vehículo se posó en la superficie del planeta rojo tras superar la peligrosa fase de descenso conocida como los 7 minutos del terror. Tengo la confirmación de la interfaz de entrada. Perseverance va actualmente a 5,3 kilómetros por segundo a una altitud de 120 kilómetros de la superficie de Marte. El proceso en sí se había completado más de 11 minutos antes, el tiempo que toma la señal para volver a la Tierra. Una empresa de Florida que vio una oportunidad en la escasez de mascarillas N95 cuando comenzó la pandemia de coronavirus, ahora tiene 30 millones de ellas sin vender porque no encuentra compradores en los Estados Unidos. Millones de mascarillas y ningún comprador.
Cuando comenzó la pandemia de coronavirus, los barbijos N95 empezaron a escasear. En medio del terror inicial, China, que producía la mitad de los cubrebocas que se vendían en el mundo, fue acusada de acapararlos. Google, Amazon y Facebook prohibieron su promoción y venta en sus sitios para evitar que usuarios nerviosos agotaran un insumo crucial para el personal médico. Entonces, esta empresa familiar de Florida que fabrica suturas vio una oportunidad y se reconvirtió para producirlos. 9 meses y decenas de millones de dólares después, sus productos consiguieron la aprobación del gobierno federal, pero ahora no tienen suficientes compradores. Hay una desconexión desafortunada entre los fabricantes y la gente que quiere comprar el producto. Lamentablemente nos han prohibido publicitar el producto en Google y en redes sociales. Quieren preservar los productos para el sector hospitalario y los médicos, pero tenemos capacidad excedente, tenemos muchas mascarillas almacenadas, aquí tenemos unos 30 millones. Este fabricante asegura que los hospitales prefieren comprarlos más baratos en China y explica que los fabricados en Estados Unidos cuestan más porque usan materia prima y mano de obra estadounidenses. Un reportaje del New York Times identificó a cerca de 2 docenas de firmas estadounidenses que, como esta, batallan para vender sus mascarillas N95, a pesar de las promesas del gobierno de privilegiar la producción nacional. Según Premier, firma de distribución de insumos médicos, un año después del comienzo de la pandemia, las N95 han superado su escasez inicial, pero todavía son un bien restringido por temor a un regreso de la escasez. Mientras tanto, fábricas como esta temen por su futuro. Al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate. Una cifra que triplica el número de víctimas estimado hasta el momento. Así lo reveló este jueves el tribunal que investiga los crímenes más atroces del conflicto interno en Colombia. Al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate entre 2002 y 2008. La cifra triplica el número de víctimas estimado hasta el momento en el escándalo conocido como falsos positivos. Según declaraciones de soldados rasos y oficiales ante el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que hacían era inflar las bajas de guerrilleros con civiles ante la presión de sus superiores. El alto mando militar ha negado que se tratara de una práctica sistemática. Es el mayor escándalo del ejército en 6 décadas de conflicto armado con las guerrillas. Hasta el año pasado, la Fiscalía había reconocido 2.249 ejecuciones de civiles bajo esta modalidad entre 1988 y 2014. Más de la mitad de esas muertes ocurrieron entre 2006 y 2008, durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe. La mayoría de los crímenes fueron en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, donde el ejército y paramilitares de ultraderecha combatieron a los rebeldes izquierdistas. El tribunal precisó que la Cuarta Brigada podría ser responsable del 73% de los civiles asesinados en el departamento entre el año 2000 y 2013. Unos 450 migrantes, la mayoría de ellos haitianos, cumplieron este jueves una semana de estar varados tratando infructuosamente de ingresar a Perú desde Brasil, a través de un puente fronterizo en la Amazonía que está ahora custodiado por militares y policías. Varados en la frontera, unos 450 migrantes, en su mayoría haitianos, cumplían el jueves una semana tratando infructuosamente de ingresar a Perú desde Brasil por un puente fronterizo en la Amazonía. Los uniformados peruanos les impiden cruzar porque desde fines de enero está prohibida la entrada de viajeros provenientes de Brasil, Reino Unido y Sudáfrica, países donde se detectaron nuevas cepas del coronavirus. El puente binacional, inaugurado en 2006, se encuentra en la remota región selvática peruana de Madre de Dios, 1000 kilómetros al este de Lima, en la zona de la triple frontera con Brasil y Bolivia. Los migrantes, que también provienen de otros países como Senegal, Burkina Faso, Pakistán, India y Bangladesh, aseguran que solo necesitan permiso de tránsito, pues su destino es Ecuador, Estados Unidos o sus respectivos países. Según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Peruanas, los centenares de migrantes cruzaron ilegalmente el puente el martes, sobrepasando a los uniformados peruanos que los custodiaban, pero fueron devueltos a territorio brasileño.
Una decena de ellos permanecían en Perú ya que dieron positivo al virus y fueron ingresados al consultorio local de salud. Joe Biden recibe una demanda formal para revertir la política de Trump sobre el Sahara. 27 senadores estadounidenses, 13 republicanos y 14 demócratas han enviado una carta al nuevo presidente en la que le instan a renovar el compromiso de Estados Unidos con la búsqueda de un referéndum sobre la autodeterminación para Sahara, revirtiendo lo que califican como abrupta y miope decisión de la anterior administración de reconocer a Marruecos su soberanía. Joe Biden recibe una demanda formal para revertir la política de Trump sobre el Sáhara. 27 senadores estadounidenses, 13 republicanos y 14 demócratas han enviado una carta al nuevo presidente en la que le instan a renovar el compromiso de Estados Unidos con la búsqueda de un referéndum sobre la autodeterminación para el pueblo saharaui, revirtiendo así la que califican de abrupta y miope decisión de la anterior administración de reconocer a Marruecos la soberanía. Una decisión que critican ha socavado décadas de política estadounidense coherente y alienado a un número significativo de naciones africanas. Entre los firmantes están el republicano Jim Inhofe y el demócrata Patrick Leahy, que subrayan en su texto el deber de Estados Unidos con el pueblo saharaui, que merece el derecho a elegir libremente su propio destino. Los senadores recuerdan la histórica demanda de autodeterminación del territorio, antigua colonia española, y las resoluciones de Naciones Unidas en las que se instaba a la convocatoria de un referéndum que nunca ha llegado a celebrarse. El giro de timón definitivo se produjo el pasado 11 de diciembre, cuando Donald Trump firmó una proclamación en la que reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y consideraba que la propuesta marroquí de autonomía sobre el territorio era la única realista. A las 7 de la noche con 56 minutos llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Trabajamos para entregarle información con equilibrio y profundidad. En unos minutos voy a conversar con la magistrada Nancy Hernández. Vamos a hablar sobre derechos humanos y también sobre su candidatura a jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya volvemos con esta entrevista de fondo.